Continuamos con el segundo bloque de este programa y bueno, tenemos ahora la entrevista semanal en la que hemos denominado Volver a Vivir, donde hablamos con los protagonistas que han hecho historia en el fútbol argentino. Del otro lado de la línea tenemos a Juan Manuel Chocho Liot. Chocho, Luis Laburo es mi nombre, es un placer de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Un gusto, buenas tardes. Igualmente para mí es un gusto tenerte en los micrófonos de la 93.9 Radio Manantial. Y bueno, tenemos una entrevista semanal donde hablamos con los protagonistas y esta columna la hemos denominado Volver a Vivir. Digamos, ¿cómo surgió, digamos, tu idea de ser futbolista profesional? ¿Cuándo te iniciaste? ¿A dónde te fuiste a probar? Contame tus inicios de tu niñez y adolescencia que te llevaron a en un futuro ser futbolista profesional. Bueno, como todos los que estamos involucrados en el fútbol, que tenemos esta pasión, sí. Empezás a jugar a los 7, 8, 9 años, ¿no es cierto? Ya a los 13, 14 me fui a jugar a Salto, provincia de Buenos Aires. Yo soy de Arroyo Dulce. Y ahí en el club Defensores. Sí. En la quinta división, y ya a los 16 años ya estaba jugando en la primera división y en el combinado de Salto, ¿no? Ajá. A los 16, ya para 17 me fui a probar a River. Ajá. Y no me quedé en River por una cuestión económica. Mis papás no me podían pagar mi estadía en Buenos Aires. Entonces el sitio donde yo trabajaba en Arroyo Dulce, en la semillería Pretini, sí. Gillo Pretini me brindó la posibilidad de probarme a Newell. Sí. Fue él que también solventó mi pensión en Rosario. Bueno, quedé en Newell's, había quedado en River también, quedé en Newell's, y bueno, y ahí comenzó mi carrera, primero obviamente en inferior, y ya a los 2 años ya había debutado en primera. A los 2 años. ¿Y cuándo debutaste en primera división? Y debuté en el año 82. 82, claro. Y bueno, yo recuerdo el primer gran equipo de Newell's. El primer gran equipo de Newell's que me acuerdo fue del 74, fue el primer campeonato que tuvo la Lepra, aquel de Marito Sanabria, cuando le hizo el gol a Rosario Central. Pero después el segundo campeonato lo ganaron en la temporada 87 y 88, y recuerdo ese equipo. Vos, ¿qué recuerdo tenés de ese equipo que fue el segundo campeonato de Newell's en su historia? La verdad, fue uno de los mejores equipos que la gente de Newell's habla, sí. Que fue uno de los mejores equipos que jugaba al fútbol, ¿no? Porque ganamos un torneo largo, casi de punta a punta. Claro, de todos contra todos. A los grandes, goleamos a muchos equipos, es decir, y ese equipo también, aparte un equipo formado por todos jugadores de la división inferior de Newell's. Claro, Grifa era el que era el coordinador de las inferiores, ¿no? Exactamente, sí. Grifa el coordinador, sí. Y nosotros iniciamos con la mayoría de ese equipo a jugar juntos en inferiores y después en la reserva, en primera división. Prácticamente se fue formando ese equipo del año 83-84. Claro, sí. Y bueno, y después ese equipo también llegó a la final de la Copa Libertadores, me acuerdo, con Nacional de Montevideo, también quedaron ahí en la puerta. Contanos de esa experiencia que tuviste. Vos eras muy joven en esa época, ¿no? Tendrías 23, 24 años. Sí. Estamos hablando del año 88. 88, sí. Nací en el 63, teníamos, saquemos la cuenta. 25 años tenía. 25 años, sí. Y después, bueno, y a los 4 años después nuevamente fuimos finalistas en el 92 también. Es decir, a mí me tocó participar en la época más linda de la historia de Newell's, ¿no? Claro, en la época más gloriosa de Newell's y de ese equipo de Marcelo Bielsa, que casi estuvo ahí en la puerta de hacer algo que nunca se había logrado en el fútbol argentino, ya dado que llegaron a una final también de la Copa Libertadores, la segunda vez que llega a la final de la Copa Libertadores, y salieron campeón del torneo local, del torneo clausura. Me acuerdo que vinieron antes para esta época, me acuerdo, perdieron por penales con el San Pablo, ¿no? Por penales con el San Pablo, y con el mejor San Pablo de la historia. Exactamente. Justo, sí. Y le habíamos ganado la semifinal al mejor América de la historia también. Al mejor América de la historia. ¿No es cierto? Sí. Entonces,
A veces pasan esas cosas, ¿no es cierto? Claro. Pero estuvimos muy cerca, estuvimos a 20 y pico minutos que íbamos ganando, íbamos empatando 0-0, habíamos ganado en Rosario y iban 23 minutos del segundo tiempo y una equivocación de un penal tonto que hicimos le permite al rival ganar 1-0 e ir a penales, ¿no? Claro. Y bueno, en los penales no tuvimos esa eficacia que habíamos tenido el año anterior en la cancha Boca, ¿no? Sí. ¿Qué me podés decir de Marcelo Bielsa, que fue el conductor de ese grupo? Y bueno, hablando de ese equipo, me salteé, porque fuimos el año 92, de esa final, me salteé de otro título, que sería el tercero en la Bombonera, que le ganaron también a Boca esa final. Bueno, ese fue el primer título, si no mal no recuerdo, de Marcelo Bielsa. ¿Qué me podés decir? Sí, lo que pasa es que bueno, nosotros ganamos en la apertura del 90. Claro, pero, sí. No sé si lo involucra como campeonato o no. Y no, ese no es considerado oficial, es que es considerado oficial es la final que le ganaron a Boca en la Bombonera, sí. Exactamente, sí. Bueno, ese es el título que recuerda mucho a la gente, porque, a ver, el único equipo que ganó un campeonato en la cancha de Boca fue Newell's. Claro. Y eso nos permite, obviamente, entrar en la historia grande, ¿no? Claro. Haber salido campeón en ese estadio. ¿Y de Marcelo qué me podés decir? Marcelo, cariñosamente el loco, como lo conocen en el parque. Se involucra con nosotros, él el año 90, nosotros estaba el Tata, el Gringo, mi persona, todos chicos jóvenes que él había tenido en la cuarta, en la quinta y en reserva, ¿no es cierto? Entonces, nosotros obviamente no lo conocíamos a Marcelo, y cuando nos dimos cuenta la clase de entrenador que era, fuimos muy consecuentes con su idea, porque él modificó la metodología que nosotros veníamos acostumbrados a entrenar. La de él era totalmente diferente a lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Un adelantado. Sí, digamos. Totalmente. Claro. Entonces, si bien tuvimos grandes entrenadores, cada uno en su época, porque estuvimos yo estuve el año 80 hasta el año 94, 14 años, claro, de los cuales estuve 12 años en primera. Sí. Entonces, si bien tuvimos a Jorge Solari, un gran entrenador, también trabajamos mucho con pelota, un adelantado, después Judica, lo mismo, un gran entrenador, y Marcelo Bielsa, ¿no? Claro. No tuvimos muchos entrenadores. Monte también estuvo 2 años, que me hizo debutar. Claro. Pero lo de Marcelo, su metodología era totalmente diferente, y bueno, comenzó a dar su fruto, ¿no es cierto? Y a su vez teníamos grandes jugadores, grandes compañeros, y la mayoría hoy son todos entrenadores exitosos. Claro. Es decir, que para que a vos te vaya bien, obviamente, más allá de la gran capacidad de Marcelo, tenés que tener obviamente muy buenos jugadores. Newell's esos 10 años siempre tuvo grandes jugadores. Claro, todo ese, cuando el entrenador deja algo, uno repasa al Estudiantes de La Plata de Osvaldo Subeldía, y dejó sus discípulos. Uno va a César Luis Menotti, deja a sus discípulos, Bilardo dejó sus discípulos, y Marcelo también dejó a sus discípulos como entrenadores, ya que vos, por ejemplo, Mauricio Pochettino y el Tata Martino son los más... Berizzo, el Toto Berizzo, me olvidaba del Toto Berizzo. Franco, que es un montón de entrenadores. No, evidentemente ahí está la pedagogía del técnico, la llegada, esa empatía que tiene en el fútbol, hablando de este conductor de un grupo, cuando dejan varios alumnos. Subeldía dejó... Newell's es uno de los clubes que más técnico argentino ha sacado. Exactamente. Hablando desde el Tolo Gallego. Claro, el Tolo Gallego. Comenzó el Tolo Gallego, Marcelo. Hablando de Monte y de Judica, pues también son. Monte y Judica también son productos del parque, sí. Y muchos ex compañeros nuestros, ex compañeros de fútbol, son ayudantes de campo ahora. Claro. En este momento. Hay un montón de entrenadores en Perú, en la primera B nacional, que se educaron en Newell's. Franco, que está en Gimnasia. Franco, sí. Bianco está en Temper. Franco también jugó, fue compañero tuyo en ese glorioso equipo. Salimos campeón, ganamos la apertura del 90, y él al año siguiente, en el 91, se va a jugar a España, ¿no? Claro. Y bueno, y terminaste tu carrera, o uno de los últimos equipos, fuiste dirigido por discípulos de Osvaldo Subeldía, que te habíamos dicho recién. Russo y Manera, o sea, Manera evidentemente discípulo de Subeldía, y Russo discípulo de Bilardo, que seguía la escuela de Subeldía. ¿Qué me puedes decir de esos dos entrenadores que lo tuviste en Estudiantes de La Plata?
Eduardo, Sí. Eduardo nos dirige él en el año 93 el torneo y parte de la Copa que jugamos. Claro. Y bueno, ahí lo conozco a Eduardo, él me conoce a mí obviamente. Sí. Y al año siguiente me convoca en 94-95 para bajar de categoría, porque yo estaba en primera, Claro. de Newell's, y bueno, pero me gustó el desafío y bueno, y salió porque obviamente ascendimos, hicimos un gran torneo y conocí una institución también muy muy linda, que también la quiero mucho, que pasamos un año bárbaro ahí en Estudiantes de La Plata. Sí, sí. Claro, y bueno, y ahí tuviste, después creo que estuviste en San Martín de Tucumán, puede ser, Sí, un breve Quilmes. paso, 5 meses en Quilmes Sí. y 5 meses en San Martín de Tucumán, y ahí me retiré. Y ahí te retiraste. Mi rodilla ya la tenía la rodilla ya bastante gastada. Claro. Y bueno, y ahí empieza otra etapa del fútbol como entrenador, del otro lado de la línea de cal. ¿Cómo empezaste como entrenador? Y estaba haciendo el curso, Sí. yo cuando jugué en Estudiante de La Plata, comencé a hacer el curso ahí en Estudiante, ahí tanto un compañero Daniel Piguín, mi ayudante de campo actual, me dice, haz el curso. No pensaba ser entrenador, te digo la verdad. Mirá vos. Tenía negocio de motos, Sí. y me hice el curso y me entusiasmé de tal manera que me involucré, empecé a comprar libros. Entonces Claro. terminé el curso y ya el año siguiente, después de retirarme en San Martín de Tucumán, el año 96, en el 97 ya arrancamos ahí ayudante de campo con Rubén Insúa en el Barcelona de Ecuador, donde salimos campeones ese año, 97, y el 98 fuimos finalistas de Copa Libertadores, que perdimos la final con Vasco da Gama. Así que estuve cerca varias veces, tanto como jugador y también, bueno, como ayudante de campo, de haber logrado la Copa Libertadores, ¿no es cierto? Sí, muy buena gente del Barcelona de Ecuador. Ahora tenemos relación constante a través de Platense con el presidente del Barcelona de Ecuador, Alfaro Moreno, y de vez en cuando hablamos con él. Y la verdad que bueno, lo dirigimos al Beto, lo tuvimos en el año 2000. En el año 2000, En el 2000 lo dirigimos al Beto. Al Beto. Tengo relación con él también. Con el Beto, muy buena persona, la verdad que muy buena persona. Sí. 4 años, yo pasé 4 años y medio en ese club, es un club extraordinario. Claro, exactamente. Sí. Y bueno, y después viene un título muy importante también para la provincia de Mendoza, en Godoy Cruz. Contame tu experiencia en Godoy Cruz. Claro, y primero, bueno, dejó de ser ayudante de Rubén cuando estuvimos en San Lorenzo 2002-2003, donde ganamos la Sudamericana ahí, la primera Sudamericana, y en el 2004 me voy a Paraguay, dirijo Tacuarí, Libertad, y 2005 voy a Mendoza, ¿no? ¿Cierto? A Godoy Cruz. Y fue una experiencia notable, ¿no es cierto? Porque primero trabajamos 5 meses, después armamos el equipo, y nos toca ascendimos, ¿no es cierto? Es una de las cosas más lindas, una de las más lindas que me ha pasado, porque entramos en la historia porque la primera vez que un equipo de Mendoza en la primera división ascendía a primera división. Claro. Entonces fue algo espectacular, muy lindo. Pasamos 2 años y medio trabajando en el club, la verdad que y aparte dejamos una cantidad de gente amiga, pero pasamos 2 años maravillosos, la verdad. Claro, y lo importante es que, bueno, proyectaste jugadores. Contanos qué le veías a Enzo Pérez en ese momento. Cuando el primer partido, ¿no es cierto? Que voy a tomar el equipo, lo miro a Enzo, que justo jugó, que el Gato Aldrá ese partido dirigió como interino, y lo primero que pensé, este jugador tiene un futuro enorme, ¿no es cierto? Entonces, bueno, armamos el plantel, empezó a jugar ahí de extremo por derecha, volante por derecha, y es una campaña tanto en la B Nacional como en Primera muy buena. Me llama el Cholo Simeone, que estaba dirigiendo Estudiantes, en todas las condiciones, digo, llévatelo, que tiene destino de Europa este jugador. Y así fue, y me alegra por él, un excelente jugador de fútbol, excelente persona, y bueno, entonces, y obviamente su presente actual, así que, como muchos chicos, ese Godoy Cruz, yo puse a Torrico ahí en primera, al Loco Ibáñez, el arquero, Vallés, que fue a Independiente, el Negro Mosquera, que después fue a Estudiante de La Plata, Villar, que trascendió, fue a Gimnasia, Racing, Poi, que se fue a Grecia, un montón de chicos que le fue realmente muy bien, ¿no es cierto? Claro.
Y bueno, y ahora vamos a la etapa que más nos emociona a nosotros, que es tu etapa en Platense. Bueno, Platense es un equipo tradicional de Primera División, tiene 76 años en Primera División, pero en el año 99 descendió de categoría y le costó una barbaridad volver a su sitio, volver a su lugar que tuvo siempre en la historia. Pasaron muchos directores técnicos, y bueno, y en el año 2020, sí, en el 2020, llegaste vos. ¿Y cómo encontraste a Platense? ¿Cómo, digamos, asumiste ese desafío? ¿Y qué te encontraste cuando llegaste a Platense? ¿Y qué fue lo que, digamos, te dejó pasar por la institución Calamar, un equipo de Primera División? Pero bueno, muchos se habían olvidado de Platense de Primera, estar tantos años en el ascenso, perdió en esos 22 años mucho terreno, y ahora lo empezó a recuperar de tu mano, porque empezó a recuperar el terreno perdido de la mano del Chocho Yo. Contame tu experiencia en Platense. La verdad conoció que el desafío de Platense cuando me llamó Juan Amador, después me llaman los dirigentes, ¿no es cierto? Me gustó el desafío. Primero, sí, porque como vos lo decís, un club tradicional de Primera División. Cuando de pronto le comentaba a algún amigo y yo no me voy a dirigir Platense o familiares, pues sí, yo resido en Ecuador, sí, a Platense se lo conoce en todos lados, claro, Perú mismo, sí, en todos lados. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque es un club tradicional de Primera División, un club muy simpático para el mundo futbolístico. Claro, y hablando, por ejemplo, vos que estuviste ahí en Sudamérica, al norte de Sudamérica, hay muchos equipos, por ejemplo, en Centroamérica, que tienen el nombre de Platense, precisamente porque lo que significó Platense en el fútbol argentino. Hay un Platense en El Salvador, hay un Platense en Honduras. Y bueno, en el interior de la provincia de Buenos Aires hay un Platense en La Prida, hay un Platense en Luján, hay un Platense en Añatuya, hay un Platense en donde es Batistuta, ¿cómo es? Me olvidé de esta hora. Reconquista. En Reconquista, ahí está, en Reconquista. Precisamente por lo que significó Platense en el fútbol argentino. En Uruguay también hay otro Platense, pero todos esos platenses es por el Platense de acá de Saavedra y de Vicente López, por su historia en el fútbol argentino. Y bueno, y como te dije recién, estuvo 22 años ahí en Primera, remándola para volver, y bueno, vos fuiste el artífice de ese retorno, y por eso te pregunto cómo fue esa experiencia y ese grato resultado, porque en definitiva cumpliste con el objetivo, y vaya si lo cumpliste. ¿Cómo recordás ese paso por la institución Calamar? Nosotros cuando comenzamos, que jugamos el primer partido con Belgrano, que empatamos en Córdoba, eso nos permitió ingresar dentro de los 8 primeros y poder pelear para poder ascender, ¿no es cierto? Sí. Después nos agarra la pandemia, sí, tuvimos que comenzar a trabajar, se hablaba con los chicos por Zoom, después sí, comenzamos a trabajar en grupo, y lo primero que yo no es que descubrí, sino que detecté es que había un hambre de gloria impresionante en el plantel. Sí. Y obviamente los dirigentes con un club muy ordenado, con muy buena gestión. Yo no pensé que estaba en ese momento Platense, la verdad que la gestión dirigencial muy buena en muchos sentidos, en todos los sentidos. Entonces entré con ese grado de optimismo que digo, yo creo que podemos entrar en la historia. Y trabajamos día a día en eso, pensando exclusivamente que se nos podía dar, que teníamos que ascender, que teníamos que entrar en la historia del club. Fuimos trabajando permanentemente eso con los chicos, y después descubrimos gente que trabaja en el club, gente que estaba al lado nuestro, extraordinaria. Por eso tuvimos una convivencia tan buena, y después obviamente con el éxito de llevarlo a Primera División, que hay personas, gente amiga, que de pronto cuando nos fuimos no nos fue a despedir porque dice, no voy a despedirlos porque voy a llorar, y claro, mucha gente lagrimeaba cuando nos fuimos. ¿Por qué? Porque aparte se armó un gran grupo con los jugadores, con la gente que rodeaba el club, auxiliares, gente de limpieza, para decirte, gente que el canchero, todos. Entonces, por eso tengo un recuerdo maravilloso, y por suerte lo llevo adentro, y
y acompañado de haber que entrado en la historia de ese club. No, aparte los resultados fueron óptimos, porque en el Nacional B, o Primera Nacional, como se llama ahora, fuiste invicto, no perdiste ningún partido. Está bien, fue un torneo corto, más bien de poca fecha, pero igual, sí, no perdiste un mundial. Ni los partidos amistosos creo que perdiste. No, ganamos todos los partidos amistosos, todos los partidos amistosos. Partidos que disputamos, no perdimos, pero aparte el club se vio beneficiado con la venta de Tisera. Claro, bueno. Con la venta de Palacio se vio beneficiado con algunos chicos que proyectamos. Y Tisera, digamos que encontró el lugar, le diste la titularidad, porque con el técnico anterior, que era Fernando Ruiz, no era titular, venía por la banda, jugaba en extremo, bueno, y ahí realmente explotó primero en el ascenso, hizo los goles decisivos, y después en primera división, y bueno, y se vio beneficiado con la transferencia. Ahora hablando de Platense, hay un juvenil que está a préstamo de Talleres de Córdoba, que es Juan Cruz Esquivel. ¿Vos lo viste? Creo que lo hiciste debutar vos, ¿puede ser, en Rafaela? Sí, yo hice debutar a Esquivel en Rafaela. A Esquivel. Rafaela también, el paso nuestro por Rafaela. Rafaela también, sí. Omití también preguntarte por Rafaela, sí. Sí, ahí por ejemplo hay 7 chicos que están en primera que hicimos debutar nosotros. Claro. En el caso del arquero Tagliamonte, que está en Racing, Martino, que está en Talleres, Esquivel, Bornino, que fue equipo de primera, Blondel, que está en Tigre, y algún otro chico más que no recuerdo ahora. Pero bueno, sí, Esquivel, Juan debutó con nosotros, le ganamos a 3-0 a Defensor de Belgrano en Buenos Aires. Tiene un potencial enorme ese chico, ¿no? Sí, totalmente. Y las dos veces que tuvo la posibilidad de ingresar, modificó la ecuación del partido. Claro, exactamente. Y bueno, el otro que hiciste debutar vos, volviendo a Platense, es Ignacio Llor. Ignacio Llor también lo hiciste debutar. Ignacio me alegra el presente de él, porque anduvo muy bien, debutó, jugó con nosotros en Atlanta, ganamos el partido, lo empezamos a ganar gracias a la acción de él, y ha evolucionado. Claro. Como todo joven, a veces, elevan su nivel y después de pronto bajan un poco y después vuelven a subir. Y después vuelven a recuperar. Claro, hay que adaptarse a primera división. Esa transición en primera división a muchos le hace bajar el nivel circunstancialmente, es así. No, y aparte hay un tema emocional también, de confianza, del cambio de la divisional. Claro. Que los jóvenes a veces piensan que ya la hiciste, y no, el camino es en primera división, y el camino profesional de un futbolista es largo. Bueno, vamos a volver a Newell, y nos olvidamos de hablar del equipo, aunque jugó muy pocos partidos. ¿Qué significó para vos Diego Maradona cuando estuvo en Newell? Porque yo creo que fue una revolución en el Parque Independencia. ¿Qué significó haber compartido entrenamiento, cancha y vestuario con el mejor jugador de todos los tiempos? No lo podíamos creer nosotros. Claro. Me acuerdo que estábamos con el gringo tomando un café y se viene Maradona a Newell, no puede ser. Entonces no podíamos creer que eso nos pasaría, ¿no es cierto?, que Diego esté a jugar con nosotros. Entonces, para nosotros, primero, me hubiera gustado que participar con él por lo menos un año y medio, una temporada. Solamente pudimos disfrutar los 4 o 5 partidos, los entrenamientos. Compartía obviamente la mesa con nosotros, el almuerzo con el Tata, con el gringo, conmigo. Pero eso es lo que me hubiera gustado que pase. Y aparte conocí a una persona muy noble, muy solidaria, muy buena gente, muy divertido. Entonces, y que haya elegido Newell para jugar me pareció fantástico, porque él jugó en pocos equipos, y uno de ellos fue Newell, así que para mí un orgullo haber compartido. Me dolió muchísimo su ausencia. Lo tenía en mi perfil, una foto con él, porque realmente para mí, y más allá de ser compañero, todo es un ídolo. Es un ídolo, claro. Es una leyenda, la verdad que... No, es una leyenda porque una cosa es hablar, verlo, saludarlo, y otra cosa es compartir con él. Claro. Son personas diferentes, personas que son diferentes. Evidentemente, tienen ese carisma y ese don. Y bueno, la verdad que el último paso por Gimnasia fue conmovedor. Todas las canchas de fútbol argentino, ¿cómo lo recibían? La verdad que todo el mundo, los elegidos logran eso, ¿viste? La lástima
se nos haya ido. Se nos haya ido, exactamente. Cada uno a veces es artífice, ¿no?, de su propio destino. De su propio destino, tal cual. Eso no se puede modificar a veces. Claro. Chocho, la verdad que ha sido un placer hablar con vos, hablar con los protagonistas, porque uno lo disfruta, porque uno recuerda toda la trayectoria de acá, de todos los jugadores que nos cuentan su trayectoria, y uno lo disfruta también, a través del micrófono, lo da a conocer a la audiencia, la enorme audiencia que tenemos nosotros, y bueno, y vemos que el protagonista se siente cómodo. Acá hemos tenido a muchos jugadores que, bueno, lamentablemente el tiempo apremia y nos tenemos que ir, porque si fuera para hablar de fútbol de la carrera necesitamos un programa de 2 o 3 horas, pero lamentablemente el tiempo en radio es así, no nos permite seguir dialogando. Pero bueno, te quiero agradecer la deferencia que tuviste, tu generosidad, tu hombría de bien, porque te mandé un mensaje y me contestaste al toque, y eso es muy gratificante. Y hiciste historia en Newell's como jugador, y hiciste historia en Platense. En Platense hay pocos técnicos que hicieron historia. Uno es Ángel Labruna, otro es Ladislao Cap, otro puede ser Antonio Falduti en el ascenso del 74, y otro fue, sin lugar a dudas, Juan Manuel Chocho Llop con el ascenso aquel 31 de enero del 2021 en tu casa, como es el Parque de la Independencia. Chocho, te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu atención. No, gracias a vos y bueno, un abrazo para toda audiencia, un abrazo obviamente para toda la gente platense, y para mí es un orgullo estar en la sede del club en un cuadro, seguramente, como se lo dije a los jugadores, muchachos, si entras en la historia, hay gente que no se va a olvidar jamás de ustedes, y van a estar presentes durante años y años en la historia del club, en las sedes, el cuadro, y ver esa cara feliz de ustedes grabada permanentemente en un cuadro. Ese tipo de cosas no tiene precio. No tiene precio. Por suerte a nosotros nos tocó, y a mí me toca estar en esa foto, y para mí es un placer y un orgullo enorme, porque me encontré con un club extraordinario y la pasé bárbaro porque me trataron muy bien, así que muchas gracias, y un gusto, y a tus órdenes. Y bueno, y la opinión generalizada del hincha y socio de Platense es que un día vuelvas, las puertas están abiertas y un día te esperan acá por Vicente López. Abrazo enorme, Chocho. Gracias, Bueno. Ojalá, un abrazo enorme. Bueno, pasó con nosotros.